Bueno, y vamos con el tema 5 de psicobiología. Hola, ante todos. Que es la ecología del comportamiento, ¿vale? Para empezar, fácil que os tengo que decir. La ecología del comportamiento es el estudio de la conducta desde el punto de vista de la evolución. Fin, ¿vale? El concepto distinto y la etología clásica. ¿Qué tengo que decir de aquí? Etología y la endocrinología conductual comparten su campo de estudio y que la neuroetología es el resultado de la síntesis de la etología y la neurociencia. Tenéis que saber lo que es la impronta, ¿vale? El proceso de impronta, que es un claro ejemplo de esto, de lo que los recién nacidos de las especies precoces han de aprender a reconocer a su madre para seguirle a todas partes, etc. Timbergen y las 4 preguntas. Las preguntas de causación, ontogenia, función y evolución. Causación, ¿cuáles son? Ontogenia, ¿cómo se? Función, ¿cómo favorece esto? Y la evolución, ¿cuál es la historia, por ejemplo? ¿Vale? La conducta y las pautas fijas de acción. Al final la pauta fija de acción son conductas estereotipadas, complejas, típicas de la especie, provocadas por un estímulo muy específico. Causas próximas de la conducta. El estímulo es un estímulo desencadenador innato, también llamado estímulo signo. Ejemplo, tenemos las crías de gaviota arenquera, en cuanto salen del cascarón, picotean la punta del pico de sus padres, solicitando comida. Los padres le van poniendo en la garganta y los factores estimulares para la conducta del picoteo son la forma del pico, el color de la mancha en el extremo inferior del pico, el contraste entre la marcha y el color del pico, el movimiento del pico. El organismo. Aquí hablamos del mecanismo desencadenador innato, que son al final circuitos neurales específicos capaces de poner en marcha un programa de movimiento. Neuroetología. Os lo leéis, ¿vale? Porque tiene diferentes aspectos, etc. Y tenemos el ejemplo de la lordosis de la rata hembra. Os lo leéis, que también lo hemos visto en aprendizaje. Motivación y emociones. El estado interno de un organismo es un factor muy influyente. Y hay que distinguir entre cambios temporales irreversibles o cambios poco o nada reversibles. Tenemos los estados emocionales que favorecen la emisión de algunas respuestas e inhiben otras, y procesos emocionales como la alegría, la destreza, el disgusto, la ira, la rabia. Ontogenia de la conducta. Esta es la cuestión naturaleza, ambiente o natura-nurtura, que hablamos en el tema anterior. Son el resultado de la interacción entre la herencia y el hambre. Y aquí tenemos la impronta al otro lado. Lorenz es el padre de la impronta. Y tenemos un ejemplo que es el más conocido, que son los polluelos de pato, que se dicen que han sufrido una impronta filial. Os lo leéis. ¿Aspectos esenciales? Pues que al final tienen lugar en un periodo de tiempo especial en sensibilidad a estímulos, que es el periodo crítico y que es irreversible. Tenemos la impronta sexual, que determina con qué tipo de individuos va a aparearse cuando alcance la madurez sexual. Y nos vamos a la sociobiología, la psicología evolucionista y el adaptacionismo. Que al final estas son adaptacionistas. Podemos decir, por tanto, que la conducta es un favor esencial de la actitud biológica y que el concepto de adaptación en biología tiene 2 acepciones, que la general es importante, es la que se mide por el grado relativo de la aptitud biológica inclusiva, y que la sociología al final es adaptacionista en la primera opción y la psicobiología en la segunda. ¿Vale? O sea, la psicología evolucionista es la segunda. La sociobiología, según Crawford, es un estudio sistemático de las bases biológicas de todas las conductas sociales. Propuso que el altruismo reproductivo solo podía explicarse por el parentesco genético. Tenemos el altruismo reproductivo y el altruismo y la aptitud inclusiva. Os lo leéis. ¿Qué pasó? Pues que hubo diversas conductas sociales. Trivers desarrolló un modelo para explicar el conflicto entre padres e hijos y el altruismo recíproco y la competencia entre individuos de la misma especie. La comunicación intraespecífica es otro tipo de conducta social, de sumo interés para la biología de la conducta. La psicología evolucionista. Las diferencias de sociobiología y psicología evolucionista es que la sociobiología postula que los organismos son máquinas biológicas
para maximizar su aptitud. Y los psicólogos evolucionistas afirman que los animales en general y la especie humana se limitan a ejecutar al final adaptaciones todo el rato. Esto es llamado la teoría modular de la mente, que esta es capaz de explicar algunos fenómenos psicológicos bien documentados. Ambiente de adaptación evolutiva. ¿Esto qué? Pues trata de conectar la historia evolutiva de la especie humana con el momento actual. La ecología del comportamiento tiene por objetivo establecer hasta qué punto es cierto que la conducta de los organismos está relacionada con la maximización de la aptitud inclusiva. Importante. La conducta es un conjunto de rasgos fenotípicos diseñados por la selección natural. Esto implica que los rasgos conductuales son adaptaciones que poseen una mayor o menor plasticidad en función de circunstancias ambientales. Supone que los animales tienen una cierta capacidad de adecuar y modificar su estrategia en función de las circunstancias. Un segundo aspecto básico es la necesaria distinción entre mecanismos y función. Estrategias conductuales y toma de decisiones. Aquí es importante la optimización, que es el conjunto de estrategias encaminadas a la obtención del máximo beneficio con el mínimo coste. O lo que es lo mismo, maximizar el rendimiento de la inversión. Ok, están las que se basan en la optimización y las que aplican las teorías de juego. Modelos de optimización. Tenemos la teoría de forraje óptimo, los estorninos, que tenéis ahí una fórmula, la dieta del alce, la teoría de juegos y las estrategias evolucionistas estables. Y aquí tenemos la teoría de juegos, que dentro tenemos el juego de conflictos con halcones, la estrategia evolutiva estable, el dilema del prisionero, los halcones, la reproducción, el apareamiento y el esfuerzo parental. ¿Aquí qué tenemos que decir? Pues la ecología del comportamiento es el intento de explicar las diferentes estrategias que los animales aplican para maximizar su actitud inclusiva en función de contingencias ambientales. Y tenemos el esfuerzo reproductivo, que es el emparejamiento y la procreación. Y la historia vital, que es la que se da cuenta del total de aptitud en la medida en la que se tienen en cuenta las estrategias de supervivencia individual. Sistemas de apareamiento y elección de pareja. La supervivencia es una condición necesaria pero no suficiente para explicar el éxito reproductivo y que la selección sexual es el resultado de la competencia única y exclusiva por los recursos reproductivos. Y tenemos la teoría de la reparación genética, la teoría de la reina roja y los sistemas de apareamiento. Dentro tenemos el sexo del individuo, que nos aparecería la anisogamia y la ley de Bateman, ¿vale? La forma de fecundación externa o interna, pues se explica las diferentes estrategias reproductivas, ¿vale? En mamíferos, en aves, etc. Se explica la poliginia en el elefante marino y en el pavo real. Y se explica también la hipótesis del hijo sexy. Promiscuidad, poliginandría. Ok. Tenemos el ejemplo de las leonas y de los chimpancés, la poliandría, el ejemplo de la jacana o el andarríos, la monogamía, tenemos las aves, y luego hablamos de la monogamía, familia, altruismo reproductivo y selección por parentesco, de kin selection. Ok, al final deciros que es lo que conocemos como conducta maternal, que las especies vivíparas, las hembras suelen hacerse cargo de modo exclusivo de la crianza. Y en el altruismo reproductivo, pues los altruistas mejoran la aptitud biológica, ya que contribuyen a que copias de sus genes, ¿no? Portados por familiares y demás. Los familiares tienden a ayudarse dependiendo del grado de parentesco y la certeza de ese parentesco. Y tenéis la ley o la regla de Hamilton. El altruismo en el reino animal. Tenemos la selección por parentesco y se creó el concepto de actitud inclusiva, que es la suma de la actitud directa, número de hijos, o la indirecta a través de los familiares genéticos. Altruismo en himenópteros, que es la haplodiploidía, en que las hembras son diploides, como los vertebrados en general, ¿vale? Mientras que los machos son haploides. El altruismo entre diploides, pues en ejemplo, ratas topolampiñas, ¿vale? El conflicto reproductivo y la historia vital.
El conflicto padres-hijos. Y aquí nos aparece el favoritismo parental. Conflicto prenatal madre-hijo. Pues aquí tenemos la actitud biológica mediante la maternidad, las alteraciones fisiológicas caracterizadas del embarazo, la impresión genómica, ¿vale? Y el aborto espontáneo, que al final las mujeres que son capaces de abortar embriones genéticamente deformes tienen una enorme ventaja selectiva, ¿vale? Pierden al mínimo tiempo poca energía y les permite tener nuevas oportunidades de tener hijos sanos. Conflictos postnatales e infanticidio. Pues pueden ser biológicamente adaptativos. Son muchos los datos que avalan esta hipótesis. La edad de la madre que comete el infanticidio, es decir, que a medida que la mujer se va haciendo mayor, reduce el número de infanticidios, porque cuanto mayor es, menos es el tiempo que le queda para tener otra oportunidad. Y la edad de la cría es cuanto menor, pues mayor la probabilidad de infanticidio. El valor reproductivo, pues, ¿qué es importante que sepamos? La probabilidad de que una cría llegue a ser capaz de proporcionar nietos a sus padres, y esta probabilidad es mayor cuanto más próxima se halle la madurez sexual. El valor reproductivo de un hijo es mayor cuanta más edad tenga. Bueno, equipito, que nos vamos, que nos vemos en el siguiente tema. Chao, chao. Chao. No a ti, no.